El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos al libro de Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 2, del verso 7 adelante. Entonces Dios el Eterno modeló, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, hálito de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente, un ser vivo. Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, al hombre que había hecho. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, administren, gobiernen, dominen, sometan a los peces del mar, a las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que el alma de Adán fue creada para vivir con Dios en una morada celestial en el jardín del Edén, revestida con la luz de Cristo. Todo conocimiento, toda sabiduría, toda inteligencia, consejo, poder y temor de Dios constituían su morada espiritual. Y a través de esa morada espiritual podía gobernar la tierra con el pensamiento en mente de su Creador. Esa morada era una fortaleza inexpugnable. Esto significa que no podía ser penetrada por ningún mal. Era una morada del propio Dios en el hombre. Y nuestro Creador también le dio una herramienta al hombre para reinar, y esa era su voluntad. Nadie podía interferir, ni el mismo Dios, mucho menos el diablo. Satanás entonces sedujo la mente de la mujer, y la mujer usó su voluntad para aceptar la propuesta del diablo. Y eso tuvo su consecuencia para el hombre, que fue la pérdida de su morada celestial. Como resultado, su alma fue separada de Dios y el hombre perdió su vida eterna y su mente se redujo al 2% de capacidad. El alma del hombre y sus pensamientos se sumergieron en la oscuridad y en la confusión, pasando a ser la voz del diablo la única que lo alimentara. Y a partir de aquel momento sería el proveedor de todo tipo de pensamientos inferiores, bajos, carnales, soberbios, pecaminosos, limitados, constituyendo el material con que el alma caída edifica su propia morada espiritual, y eso es lo que la Biblia llama las moradas de maldad o tiendas de iniquidad o moradas de iniquidad. Ahora, quiero que sean sinceros y levanten la mano los que hayan escuchado la voz del diablo. ¿Por qué causa es así? A causa de la caída del hombre. El hombre dejó de escuchar la voz de Dios y comenzó a escuchar la voz del diablo, porque él es el que provee, como dije antes, todos los pensamientos inferiores, malos, carnales, soberbios, pecaminosos, limitados.
Él es el que provee el material para alimentar nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él ha edificado una morada, una casa espiritual en nosotros. Y eso es lo que la Biblia llama las moradas de maldad o las moradas de iniquidad. Salmo 84:10. Por eso el salmista decía, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque en la casa de Dios los pensamientos malos se van. Se aquieta el alma. El alma desea otra cosa. Por eso es que decía el salmista, prefiero estar en los atrios que 1000 fuera de ellos. Un día en los atrios, que 1000 fuera de ellos. Entonces, la tierra está llena de gente que literalmente mora, vive en una morada espiritual almática, totalmente opuesta al Edén. Esas estructuras de iniquidad controlan, dominan, afectan, llenan de males la sociedad donde vive el hombre caído. Salmo 74:20. Mira el pacto, dice, porque los lugares oscuros de la tierra están llenos de guarida, de violencia. Después de la caída, Dios deseó gobernar la tierra a través de sus hijos, que era gobernada por la muerte y el diablo, por intermedio de la iniquidad. El reflejo del Seol es muestra visible al edificar el hombre todo tipo de pensamientos de muerte y miedos, temores, impidiéndoles avanzar. Salmo 49:14. Hablando de la muerte, dice, como rebaños están destinados a la sepultura. La muerte se cebará, se alimentará de ellos. Y los rectos se enseñorearán, tendrán dominio de ellos. Al romper la mañana, por la mañana su buen parecer se consumirá y el sepulcro será su morada. La iniquidad moldea la mente del hombre, creando fortalezas que literalmente determinan su comportamiento. Ejemplo, en el caso del rey Nabucodonosor, Dios juzgó su orgullo y su iniquidad y le dio una mente de animal. El rey fue depuesto de su trono, se creía un animal, comía hierbas del campo, salió del palacio y vivía en la intemperie, le creció el pelo, le crecieron las uñas, hasta el día que reconoció que no hay otro Dios como el Dios Todopoderoso. Entonces la mente del hombre se amolda conforme a su morada. Daniel 4:25 está hablando de Nabucodonosor. Dice, te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarás, alimentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Ahora, si observamos este pasaje como el mundo espiritual de las tinieblas y de muerte, amolda las circunstancias del hombre en el mundo natural. Esas moradas son estructuras espirituales, mentales, emocionales, según las cuales operamos, a partir de las cuales tomamos toda decisión
que no provienen de Dios. Por ejemplo, las fortalezas mentales de este hombre lo convirtieron en una bestia, podemos decir, en un animal. Y las fortalezas mentales en los seres humanos también hacen lo mismo con el hombre. Por eso es que el hombre mata, el hombre roba, el hombre viola, el hombre hace esto, hace aquello, porque las fortalezas mentales dominan su vida. Todo lo que no esté edificado en Dios está edificado en la iniquidad o en material proveniente de las tinieblas. Así que hemos construido ese tipo de morada alrededor de nuestra alma. Una morada, por decirlo así, que es un molde invisible que rodea nuestra alma, dándole forma, personalidad e identidad. Esas estructuras son hechas por un conjunto de pensamientos que rigen lo que nosotros somos y determinan también el fruto que producimos. Por eso la Escritura dice, todo lo que el hombre piensa, eso es. El hombre es un reflejo de la morada de su alma. Un alma edificada por Dios pensará y producirá frutos según Dios. Pero el hombre natural o el cristiano que no fue edificado espiritualmente pensará y producirá frutos según su mente limitada y estructurada por la cultura y por las circunstancias. Cada pueblo tiene su cultura y la gente vive de acuerdo a la cultura de su pueblo. Cada pueblo tiene su forma de vestir y el pueblo vive de acuerdo a esa forma que también es parte de la cultura. Esa estructura o morada del alma o lugar de su seguridad o su inseguridad, cada persona la coloca sobre su vida. Y se trata precisamente de una mentira que ha sido edificada en su interior. Esa mentira dicta lo que la persona debe ser. Y es el lugar donde están edificadas todas sus limitaciones y que hace que una persona piense de una manera o de otra manera, porque esas estructuras de pensamiento y emociones son levantadas en la mente o en el corazón desde pequeño. ¿Por qué? Porque es producto de la iniquidad de sus padres. Entonces, esas moradas deben ser descartadas por el poder de Dios. ¿Cómo van a ser descartadas por el poder de Dios? De acuerdo a nuestra determinación. Nosotros determinamos derrumbarlas por fe y sustituimos la mentira con la verdad. No se trata de repetir versículos, se trata de creer de una manera diferente de lo que realmente somos, erradicando la duda y levantando nuevas estructuras. Esas estructuras son, por lo general, a ver si usted las tiene, moradas de temor. Hay gente que le tiene miedo a todo. Hay moradas de aflicción. Hay gente que vive afligida por todo y por nada. Siempre está pensando esa persona negativamente. Otras son moradas de enfermedad, moradas de escasez o pobreza. Hay moradas religiosas también. Hay moradas culturales, moradas del estrés, moradas de incredulidad, moradas de orgullo, de egocentrismo, moradas de negligencia, moradas de vicio, moradas de flojera,
moradas de hábitos destructivos, moradas de complacencia o autocomplacencia. Cada uno de estos pecados en los cuales se desenvuelve la gente es levantado por un tipo de morada de iniquidad. Así que para poder derrumbarlas, lo primero que hay que hacer es saber cuáles son. ¿Cuál es la iniquidad que nos está controlando? ¿Cuál es la iniquidad que nos atrae? ¿Qué es lo que planean? ¿Qué es lo que programan? Son estructuras de pensamiento que anulan el poder de Dios. Así que usted puede repetir 100,000 versículos bíblicos, pero lo hace de labios para afuera. Pero en su mente no han sido cambiados. Porque las moradas internas se tornan una tradición, una forma de vida y una prisión que no permite que esa persona vea las cosas de forma diferente. Porque después de que la persona acepta la mentira, va a vivir así hasta que sea destruido por completo la iniquidad. ¿Por qué? Porque ella levantó una fortaleza y esa fortaleza necesita ser derribada. Marcos 7, 13 al 15 dice: así invalidan, anulan, cancelan la palabra de Dios con su tradición, que transmiten unos a otros y hacen muchas cosas semejantes a estas. Entonces Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen todos y entiendan. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Lo que tenemos entonces adentro desde la infancia, nuestra forma limitada y tradicional de ver y entender el mundo, es lo que nos contamina. O sea, todo aquello que proyectamos, hablamos y vivimos constantemente. Por eso hay tantos cristianos oprimidos, sin poder, confundidos, que salen de un problema a otro, problemas de carácter, problemas de pecado. Ellos nunca destruyeron las moradas de iniquidad formadas en su alma. Además de eso, no fueron establecidas las moradas celestiales, porque muchas personas, a pesar de ser cristianos, vuelven a caer en los mismos pecados. Al principio puede ser que se hayan apartado del pecado por un tiempo, pero como nunca removieron la iniquidad, ni destruyeron las moradas que edificó ese pecado en su alma, entonces hay reincidencia y hay aumento de pecado. Por ejemplo, si un alcohólico cayó en ese cautiverio a causa del abuso que sufrió en el pecado y viene a la fe, cada vez él va a sentir una estructura de escapar, una fuga en su vida. Puede que ya no use el alcohol o ya no quiera el alcohol, pero él va a buscar otra salida y va a salir con otro pecado. Ya no bebe, pero fuma. O ya no bebe, pero sale la misma iniquidad con la lascivia, con la pornografía, porque la estructura está adentro. Ese hombre se ha vuelto a Dios, entregó la bebida en las manos del Señor, fue liberado de los espíritus inmundos de alcoholismo, pero no de las estructuras de iniquidad. El principal trabajo de la iglesia es edificar la morada, la casa de Dios en cada creyente. Efesios capítulo 2, verso 20.
Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él, en Jesucristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor, de quien nosotros también juntamente somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús vino a restaurar lo que estaba perdido. Y una de las cosas es justamente la morada de Dios en el alma. El alma es la contaminada. El alma es la que nos lleva al pecado. El alma es la que está llena de iniquidad. Por eso dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el que edifica su morada espiritual en Dios va a vivir en paz. Entonces, derrumbar las moradas de maldad depende de qué? De someter nuestra voluntad a Dios. ¿De qué más? De sustituir las mentiras del diablo por la verdad de Dios. Y la mayor mentira del diablo que ha levantado en los hijos de Dios es decirles que no pueden someterse a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es muy cerrada, porque Dios es muy exigente, porque Dios quiere que nosotros seamos unos pobres beatos, pero todo es mentira del diablo, porque la persona que comprende esto puede ser completamente libre y puede arrebatar todas las riquezas de Cristo que Él compró con su sangre. Entonces nuestra voluntad tiene que estar unida al poder de Dios. Y así se hace un instrumento para derribar las moradas de maldad que por años han gobernado nuestras familias y nuestras vidas. Escuche bien cómo habla el diablo. El diablo vive hablándole a la gente y la gente escucha más al diablo que a Dios. Pero la Escritura dice que las ovejas de Dios oyen su voz. Entonces, a esa mentira, la misma iglesia ha enseñado que Dios dejó de hablar al hombre, que ahora le habla por la palabra. Y entonces el hombre, cuando escucha una voz en su cabeza que es de parte de Dios, no la acepta, porque está pensando que Dios no habla al hombre. Pero Dios sí habla al hombre y el diablo también. Si nosotros tomamos la decisión para cambiar, vamos a cambiar. Si nosotros no decidimos, 80 años y siguen los mismos sinvergüenza, porque Dios nos ha dado el poder para cambiar. Si tomamos decisiones para crecer en la fe, vamos a crecer. La decisión es nuestra. Y Dios está llamando a su pueblo a descubrir la realidad de las moradas donde vive, donde opera. Nos está llamando para que seamos más agresivos contra todo lo que nos impide entrar a otro nivel. Tenemos que dejar de ser pasivos y conformistas. Y las moradas de iniquidad, de oscuridad, no nos dejan ser verdaderamente ese ejemplo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Él? No. Ya Él nos lo dio todo. Todo depende de nosotros. El cuerpo de iniquidad es como un trapo que se va torciendo cada vez más. Un trapo lleno de información, de pactos que se acumulan a lo largo de generaciones. Y es como si tuviéramos un velo que no nos deja ver, nos bloquea, nos impide pasar del espíritu para el alma la información y del alma para la mente. El plan de Dios, como dije, es que todos podamos escuchar su voz.
Eso no está restringido solamente a los profetas o a los que reciben don de profecía. Las instrucciones del Espíritu Santo dependen de nuestra capacidad de oír la voz del Señor. Y existen denominaciones enteras que tienen el oído cerrado a esa verdad esencial del cristianismo. La unción habla nuestras vidas. La unción nos trae revelación de la palabra, porque el Padre lo planeó así, que el espíritu del hombre fuese capaz de oír su voz. Y así como todos hemos concordado de que escuchamos la voz del diablo, también todos debemos concordar que escuchamos la voz de Dios. Y a eso debemos apuntar. Inclinen sus cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero agradecerte porque vos realmente quieres que yo sea feliz. Y quieres que yo pueda ver tu grandeza. Y quieres que yo aprenda a vivir de otra manera, libre de todas estas estructuras del pecado, de la iniquidad, edificando de nuevo mi vida, Señor. Yo quiero que toda mentira que ha sido establecida en mi alma, toda estructura de pensamiento se anule en esta hora por el poder de tu Espíritu. Yo quiero alcanzar éxito en todas las áreas de mi vida. No quiero que estas estructuras se conviertan en una tradición, en una forma de vida, ni para mí, ni para mi descendencia. Yo derrumbo toda fortaleza de iniquidad. Todo lo que ha sido edificado en mí desde la infancia y que esté mal, yo lo resisto en el nombre de Jesús. Yo quiero entender el mundo espiritual de una manera diferente. Yo quiero proyectar mi vida de una manera diferente y vivir constantemente en tu presencia. No quiero vivir oprimido, lastimado, con problemas de carácter. No quiero nada de esas cosas para mi vida. Yo quiero la vida abundante que tú has prometido para los que te aman. Yo quiero que me ayudes a cambiar mi manera de pensar, mis pensamientos, y que me ayudes también en la toma de decisiones. Yo no quiero que mi vida sea dominada por estructuras de iniquidad que me limitan. Yo quiero edificar una morada, una casa de Dios que sea atrayente para ti, Señor. Que te guste habitar en mi casa. Quiero aprender a vivir segura en ti, Señor, seguro en ti, tranquilo, Señor mi Dios. Ayúdame, Dios, ayúdame. Yo también quiero escuchar tu voz. No me voy a dejar mentir de que vos no hablas, porque yo sé que vos hablas. He escuchado muchas veces y eso es una realidad. Yo quiero que tú sigas hablándome, enseñándome y corrigiéndome, Señor. Ayúdame a ser lo suficientemente agresivo, Señor, para poder ingresar a otro nivel. No quiero nunca más ser un pasivo, un conformista, Señor. No quiero ser un mediocre, Señor. Quiero apuntar a la excelencia y ser ejemplo del poder sanador de tu gracia. Y quiero bendecirte, Dios, porque no solamente quieres perdonarme, sino borrar las iniquidades de mi vida para que yo pueda levantar estructuras nuevas, Señor, en tu palabra, para mi vida y para mis generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,